Muy buenos días. En primer lugar, quisiera comenzar mi intervención agradeciendo, como es lógico en este caso, al Consejo Económico y Social, en la figura de su presidente, de Enrique Cabero, esta iniciativa importante, yo creo que positiva, de traer o poner encima de la mesa una serie de parlamentos en torno a lo social, en torno a cómo estamos percibiendo las cosas todos aquellos que trabajamos en el ámbito de las instituciones sociales, del tercer sector en general, en definitiva, los que trabajamos por y para las personas, además, como es lógico, con las personas. No es fácil contar cosas nuevas, ¿no? Una vez que uno ve el programa de estas jornadas de reflexión y una vez que ha pasado por este estrado, por esta tribuna, un catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, que ha pasado compañeros, amigos, representantes del más alto nivel de la Cruz Roja, de Cáritas, de APN, uno se da cuenta que seguramente casi todo lo importante ya está dicho. Yo me voy a limitar a daros una visión, a darles una visión de cómo vemos nosotros las cosas. Esa bonita forma de expresarnos, también en la ONCE hablamos de ver, porque ver es percibir, no es mirar, como bien saben. ¿Cómo vemos el mundo? A través de nuestros valores. Para llegar a lo que hoy se nos pide, hacer esa reflexión sobre la situación actual de este año diferente y difícil, de la maldita, dichosa pandemia, en la cual todos hemos tenido que hacer cosas diferentes, también cosas, supongo que extraordinarias. Nuestros valores, yo creo que son socialmente, yo creo que conocidos, ¿no? por gran parte de las personas. Llevamos 83 años en la sociedad española, aportando, y lo hemos hecho con dos o tres cosillas, básicamente. La primera, seguramente la más importante, que la solemos repetir porque creo que es bueno para el tercer sector que la repitamos, es salir llorados de casa. Esa es la primera. El primer valor que tiene que tener una persona, en este caso con discapacidad, es salir por la puerta queriendo hacer un mundo mejor. Y para hacer un mundo mejor uno tiene también que sentirse con fuerzas de poder hacerlo y olvidar o dejar atrás sus dificultades personales, no ir a contarle a nadie cuáles son mis problemas, sino ir a poner encima de la mesa cuáles son las dificultades, los problemas de todos y cómo podemos, en este caso, resolverlos. El segundo valor que nos hace, vamos a decir que especiales, si no en algunas ocasiones diferentes, es la unidad, la capacidad de que un colectivo, como el colectivo en este caso de la organización a la que represento, de la ONCE, si en algo se ha fundamentado gran parte de su éxito social a lo largo de los años, es en el valor de la unidad y el sentido de pertenencia. Nosotros sabemos dónde estamos y nos lo creemos, que eso es importante. Y también, como no, la vocación de servicio. Tenemos que tener la capacidad de poder, de querer ayudar a los demás. Si no, como entidad social, seguramente no tendríamos hueco, no tendríamos nada que hacer o rápidamente se descubriría que no estamos a la tarea principal que se nos ha encomendado desde el punto de vista de lo que tenemos que hacer por las personas con discapacidad y en nuestro caso en particular con discapacidad visual. Y por último, una palabra que utilizamos mucho porque nos va mucho en ello también, que es la ilusión. La ilusión por hacer las cosas. Es tan importante tener ilusión, sin ilusión no se consigue nada en la vida. Yo suelo decir que solamente vamos a poder conseguir en la vida todo aquello que hayamos sido capaces de soñar, ¿no? Pues eso es la ilusión, la de poder hacer, la de poder, cuando llegue el caso, también cambiar el mundo. Con estos valores nos enfrentamos a las mismas situaciones que se han enfrentado la mayor parte de las entidades sociales, se han enfrentado también las empresas, cualquier administración pública a lo largo de los últimos meses, ¿no? Comenzamos, pues como todo el mundo, con ese 14 de marzo que nos viene como una ola que arrastra todo lo que sabemos y conocemos y tenemos que pensar y hacer de otra manera. Nos tocó, como es lógico, pues primero cuidar a nuestra gente y lo primero que hizo la ONCE en este sentido fue cerrar todos sus centros de trabajo,
cerrarlos de cara al público, no arriesgar a nuestra gente y mandarla, lógicamente, en este caso, a su casa. Pero claro, una organización social como la nuestra no puede mandar a la gente a su casa y quedarse tan pancha, ¿no? Algo tenemos que seguir haciendo para atender las necesidades de las personas, tanto las necesidades sociales como las necesidades laborales, las dos cosas. Y esto es difícil que haya otro tipo de entidades más allá de las que seguramente estamos en este entorno del foro social que lo comprendamos, ¿verdad? Porque generalmente esas dificultades las han tenido las empresas y han tenido que cuidar como han podido de sus trabajadores, o las han tenido algunas entidades sociales y han tenido que cuidar de sus asociados, ¿no? Pero entidades singulares, en este caso como la nuestra, como la ONCE, tiene que jugar ese doble papel, esa doble faceta de tener que atender lo social y tener que atender también lo laboral. Decidimos que hay dos cosas que no vamos a sacrificar nunca, y no es algo que decidiésemos en ese momento, el 14 de marzo, es algo que decidimos hace mucho tiempo y que hemos tenido que poner en práctica en momentos difíciles y de crisis. Ya en el 2008 nos tocó tomar esa misma decisión, y es: no vamos a dejar nunca de prestar servicios, pase lo que pase, y no vamos a dejar nunca que se pierda un solo puesto de trabajo, pase lo que pase. Vamos a empeñar toda nuestra energía, toda nuestra fuerza y todo nuestro potencial en cuidar esas dos cuestiones. Y lo hicimos de la siguiente manera. Lo hicimos, en primer lugar, pues a pesar de mandar a todo el mundo a su casa para que, como decía, no corriésemos ningún riesgo, pues creamos equipos de teletrabajo para tener monitorizados y atendidos a todos, tanto a los trabajadores como a las personas con discapacidad asociadas a la ONCE, nuestros afiliados, como comúnmente lo solemos denominar. A nuestros trabajadores, lógicamente, lo que hacemos en primer lugar es garantizarles su puesto de trabajo y su salario, las dos cosas. Y les garantizamos su salario durante el tiempo que la ONCE puede pagarlo, hasta que llega un momento en el que tenemos que atender, como la mayor parte de las empresas de este país, a plantear un ERTE para poder garantizar la viabilidad empresarial de la organización. Lo hicimos allá por el 5 de abril y vino a durar hasta el 15 de junio. Durante ese tiempo, además, planteamos otra serie de medidas sociales que creo que es importante tenerlas en cuenta, porque también definen lo que somos, el cómo hacemos las cosas, ¿verdad? O principalmente definen lo que somos, el cómo hacemos las cosas. Y lo que hicimos es complementar ese 25%, en este caso que no paga la Tesorería General, lo hicimos pues de nuestra propia caja para que nuestra gente, nuestros trabajadores, no notasen en ningún caso esa minorización de su salario durante esos meses. Además, sabíamos que iba a haber dificultades también para cobrar, porque era casi inabarcable para el SEPE el poder atender todas las solicitudes de los miles, cientos de miles de ERTEs que se plantearon solamente en esta comunidad autónoma, en Castilla y León. Por lo tanto, lo que hicimos es adelantarle, a petición propia de los trabajadores, parte de sus salarios futuros. Pusimos también líneas de crédito sin intereses para que todas aquellas familias que tuviesen o creyesen que iban a tener dificultades, pues tuviesen una cobertura económica y social adecuada. Y dimos también la cobertura del acompañamiento, de hablar constantemente con nuestros trabajadores para ir contándoles el día a día de lo que íbamos sabiendo y de lo que íbamos pudiendo resolver, ¿no? Dentro de las dificultades de esos 3 meses de absoluta locura, como todos seguramente recordarán. Por otro lado, nuestros afiliados, las personas ciegas, les seguimos atendiendo, pero de otra manera. Tuvimos que crear equipos, en este caso de teleasistencia, de todo tipo. Lo que se nos ocurrió y lo que teníamos en nuestra mano, estamos hablando de trabajadoras sociales, de técnicos en tiflotecnología, que es la tecnología adaptada para las personas ciegas, tan importante en esos momentos, sobre todo, en los cuales casi todo dependía del uso de las nuevas tecnologías para poder seguir haciendo actividades cotidianas de la vida diaria. Pusimos también nuestros servicios de psicólogos al servicio de la gente mediante la teleasistencia, y muy importante, nuestro plan de voluntariado, poder llegar allí donde está la gente para las tareas imprescindibles que no podían realizar por ellos mismos. Porque nos dimos cuenta también de que, a pesar de que yo creo que gran parte de las instituciones sociales de este país, o la inmensa mayoría, nos volcamos en la atención de las personas con mayores dificultades o de las personas más débiles, nos damos cuenta de que
hay elementos básicos que se siguen sin cubrir. Una de las primeras cosas pues que nos ocurre es que ante las dificultades de las grandes superficies o supermercados, pues dejan de llevar la compra a casa, ¿verdad? Qué cosa más tonta podríamos decir, ¿no? Alguien podría pensar, bueno, hombre, pues no pasa nada, ya vas tú a por ella, o alguien te la acerca. No hemos caído en la cuenta, hasta no hace mucho tiempo, que hay muchas personas que viven solas. Empezamos a oírlo en la tele, parece que hay un movimiento, un run run social sobre este asunto, pero es una realidad yo creo que palmaria, para todos, y que muchas de esas personas son personas mayores, que por el mero hecho de la edad se quedan solas, y dentro de esas personas mayores hay un colectivo importante de personas con discapacidad. Ahora asumen, ¿verdad? Esas variables, persona mayor, persona con discapacidad y persona que vive sola. Y de repente te dicen que ya no te van a llevar la compra a casa, algo tan sencillo, y tú no te sientes ni con habilidades, ni con capacidad, ni con fuerzas de poder hacerlo, sobre todo en una situación en la que se nos pide que no salgamos de nuestra casa, que tengamos cuidado, que las personas mayores las tenemos que proteger al máximo porque son mucho más sensibles que en otras edades para poder contrarrestar los efectos de la enfermedad. Pues ahí es donde llegan y aterrizan las entidades sociales a través fundamentalmente del voluntariado para poder prestar servicios absolutamente, yo creo o entiendo que básicos, ¿no? Y así estuvimos durante esos 3 meses atendiendo esas necesidades básicas en la medida de nuestras posibilidades hasta que por fin pues empezamos a ver la luz al final del túnel. Y esa luz pues es una luz que tuvimos también que repensar, tuvimos que planificar. Es importante planificar las cosas. Sabíamos que iba a ser difícil, pero volvimos con todas las máquinas encendidas el día 15 de junio. Teníamos también claro que el día que volviésemos tendríamos que volver todos a un tiempo, no íbamos a volver de forma escalonada, teníamos que salir con toda nuestra prestación de servicios en igualdad de condiciones para todos, independientemente de dónde viviesen las personas, porque eso es importante, no nos olvidamos del ámbito rural y yo creo que merece una reflexión también interesante el hablar de qué ha ocurrido con ese ámbito rural a lo largo de estos meses de dificultades, de una forma diferente de hacer las cosas. Volvimos, como decía, con todas las máquinas encendidas y con un plan. Con un plan, en primer lugar, el de haber aprendido algo, que eso es siempre importante. El plan de haber aprendido quiere decir que, al igual que en la crisis anterior de 2008, nosotros sacamos nuestras propias reflexiones. Resulta que en aquel momento ya dijimos, oiga, cuando empiezan a poner en marcha y se pusieron, y de forma importante, los recortes sociales en aquel momento, las entidades sociales dijimos, oiga, si yo siempre he estado el último en la cola para el dar, no me ponga usted el primero en la cola para recortar, algo tan básico, tan sencillo en el mundo de la economía social, que lógicamente no se cumplió porque nos pusieron los primeros en la cola en los recortes sociales. En esta crisis lo que nos ha ocurrido es que aquello que creíamos que habíamos podido consolidar desde el punto de vista de las reivindicaciones sociales en materia de accesibilidad, pues hemos perdido aproximadamente pues la mitad de todo ese camino andado o realizado. Y hemos perdido la mitad de ese camino básicamente porque no se han vuelto a acordar de nosotros. ¿Qué ha ocurrido? Que hemos tenido que apoyarnos todos en las nuevas tecnologías, que hacer muchos trámites a través de esos nuevos canales, esas nuevas redes, esa nueva manera de hacer, y lógicamente nos hemos olvidado de que las nuevas tecnologías, tan importantes, si no son accesibles, son una barrera. Y hasta la propia aplicación de seguimiento del COVID no es accesible para personas con discapacidad visual. Algo tan sencillo como eso, tan importante como eso, nos damos cuenta que con las prisas no reparamos en esa circunstancia. Por eso aprendimos, hemos vuelto a aprender otra vez de nuevo, a base, en este caso, de los golpes que nos da la realidad, que tenemos que estar constantemente encima de todas estas cuestiones, que no nos podemos relajar como grupo social ni un solo minuto. Nuestras reivindicaciones o necesidades, al final la palabra reivindicación puede sonar pues un poco hasta incluso antiguo a veces, ¿no? Parece que estamos todos de reivindicar o de pedir
aquello que uno cree que tiene derecho. No, oiga, es que no pedimos aquello que creemos que tenemos derecho, sino pedimos algo que creemos que es bueno para todos, independientemente de las características de cada persona. Pues esas reivindicaciones siguen vigentes de forma constante. Porque a pesar de que ahora podamos hacer muchas de las gestiones de la vida diaria a distancia, a pesar de que nosotros pues podamos hacer cualquier gestión con la administración pública, que podamos acceder, por ejemplo, a contenidos de ocio y culturales a través de las nuevas tecnologías de una forma mucho más importante y más potente que antes, nos seguimos encontrando con las mismas, sino más dificultades, porque representa un porcentaje mayor el uso de las nuevas tecnologías sobre nuestra vida diaria de lo que representaba antes. Pensamos y generamos un plan de choque, como es lógico. Lo primero, ¿cómo vamos a poder seguir haciendo nuestra vida de una forma normal a partir de ese 15 de junio, en nuestro caso, sin que se resienta nuestra capacidad de poder seguir haciendo las cosas? Una cosa es lo que queremos y otra lo que podemos hacer. Nosotros dependemos, en este caso, de la generación de ingresos para poder luego aplicar esos ingresos a la prestación de los servicios sociales. Elaboramos un plan de choque, un plan económico de choque muy importante que estamos llevando a cabo este año, lógicamente para ajustar el gasto de la organización a lo mínimo imprescindible, sin sacrificar, como es lógico y como decía al principio de mi intervención, nuestra parte social, que es lo importante, lo que nos hace pues tener que estar y prestar esos servicios como entidad. Y además de ese plan de choque, pues hemos decidido también aprovechar para echar imaginación. Uno tiene que tener no solamente ilusión, sino tiene que tener imaginación también como entidad o como empresa para poder superarnos, para poder hacer, en este caso, cosas diferentes. ¿Qué es lo que hacemos? Replantear todo lo que teníamos pensado, tiramos abajo, para que se haga una idea, el plan de juego de la ONCE y lo volvemos a construir a partir de junio desde cero, donde nos proponemos nuevas metas, nuevas formas de hacer, nuevos proyectos diferentes. Sacrificamos todas las inversiones, excepto dos tipos de inversión. La primera, la dedicada a poder mejorar en materia de ingresos, o sea, la dedicada al negocio, todo aquello que tiene relación con poder gestionar nuestro área de juego en condiciones de eficiencia para garantizar los empleos, y las inversiones destinadas al desarrollo, en este caso, de programas sociales. Yo creo que es lo que una entidad como la ONCE en este caso tiene que hacer. Yo creo que con estos dos parámetros que elaboramos o esbozamos en ese plan de choque, hemos conseguido ir saliendo razonablemente de esta situación. Hemos conseguido ir saliendo razonablemente. Vemos, o por lo menos intuimos, que sí hay un matiz, una diferencia importante entre crisis sanitaria y crisis económica. Nuestra percepción es esa, y otras personas que pueden ser más pesimistas. Creemos que la capacidad de recuperación de este país es muy alta, es importante, no, importantísima, que vamos a ser capaces de hacerlo en la medida en la que resolvamos el problema sanitario, y además no vamos a tardar mucho. Ahora mismo la gente, las personas, cualquiera de nosotros, nuestros entornos, nos damos cuenta de que tenemos ganas de hacer, de seguir haciendo, de trabajar, de disfrutar, por lo tanto de gastar. Tenemos capacidad de gasto. También durante esos 3 meses de crisis se ha producido un ahorro importante en muchas familias. Y seguramente, y no seguramente, esto pues va a depender de lo que dure, ¿no? De lo que dure esa situación de crisis sanitaria y de lo que dure la cobertura social para paliar esa crisis sanitaria. En este caso se ha ido dando cobertura a esta situación a través de los ERTES, que están pues prorrogados hasta el mes de enero, y en la medida en la que esos ERTES puedan ir dando cobertura a esta situación, pues vamos a poder tener capacidad de saltar desde un peldaño más alto cuando llegue el momento de lanzarnos a la recuperación, en este caso económica, de la sociedad y del país. Yo les animo a que tengan confianza,
nosotros lo tenemos. Hemos sido siempre unos optimistas impenitentes. Yo creo que eso no ha cambiado nunca. Imagínense ustedes, yo muchas veces me intento poner en la piel de esas personas ciegas del año 38, en plena guerra civil, cuando llegan al gobierno, al extraño gobierno que había en aquel momento en este país, o uno de los gobiernos que había en este país, y le proponen que quieren crear una organización nacional de ciegos y que quieren vender un cupón para ganarse la vida. Y de repente aquella gente que estaba en el gobierno le dice, oiga, hombre, pues yo creo que lo mejor es que les demos una pensión, ustedes pues, que son ciegos y que van a necesitar pues un dinero para poder seguir viviendo y se podrán quedar en su casa tranquilamente, sin pasar penurias en la calle. Y aquellas personas ciegas le dicen en aquel momento a aquel gobierno, dicen, oiga, no, mire, yo lo que quiero es trabajar, lo que quiero es ganarme el pan todos los días, no quiero ninguna pensión. Decimos a veces en bromas también que es la primera y la última vez que un español renuncia a una pensión, ¿verdad? Pero bueno, eso es un cuento aparte. Pero eso es real, y eso es real, porque aquella gente tenía ilusión, ilusión por pelear, por ganarse el pan, por salir adelante, por buscarse la vida. Y eso es, en definitiva, lo que nosotros le proponemos a todo el mundo, que no nos amilanemos, que no caigamos en esa depresión o en ese conformismo de que las cosas están mal, nos va mal, a ver si se arreglan. No, pensemos en qué y en cómo podemos arreglarlas, en cómo podemos nosotros aportar. Y desde luego vamos a aportar de dos maneras. Una, con ganas, con espíritu de sacrificio, lógicamente, y otra, estando unidos. Esos pues parámetros básicos de los que yo les hablaba al principio, que han constituido y forman parte intrínseca del ADN de una organización social como la ONCE, son los que al final funcionan para todos, son una medicina universal. La capacidad de esfuerzo, la ilusión, el trabajo en equipo, la unidad, son las cosas que nos hacen diferentes sobre la Tierra, y los seres humanos somos seres sociales por algo, y fundamentalmente lo somos porque miramos hacia los lados para saber o para tener en cuenta a quien nos acompaña, a quien hace el viaje con nosotros, y no miramos solo hacia adelante como miran los animales cazadores, los animales corredores, ¿verdad? Es importante que nos distingamos también desde el punto de vista de seres vivos como seres sociales. Y por mi parte nada más, simplemente agradecerles su atención. Espero no haber sido demasiado pesado, y he intentado, pues básicamente, hacer un pequeño esbozo de cómo lo vimos, cómo lo vivimos, cómo lo pensamos y cómo lo intentamos resolver. Muchas gracias y buenos días.